Muy buenos días. Como participante de este segundo Congreso Iberoamericano de Docentes, quiero plantearle algunas reflexiones sobre la enseñanza de la Constitución en las instituciones educativas, bases de una formación cívica. Mi nombre es Juan Carlos Castro Paños, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAM de Colombia. Hay unas preguntas que son interesantes y vigentes. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo está constituido el mismo? ¿Que hacemos parte o no hacemos parte de él? Pero también cuál es su significado, su simbolismo. En esta oportunidad reflexionaremos sobre ese término a partir de conceptos históricos, desde Platón, quien consideró el Estado como producto de la necesidad de autoabastecimiento de las personas. Aristóteles lo planteó a partir de que toda ciudad es una especie de asociación. Cicerón, en su obra La República, decía que la cosa pública es lo que pertenece al pueblo. Más adelante, Maquiavelo, en la Edad Media, planteaba que es la unificación del cuerpo social en torno al soberano, es decir, la unificación de toda la población alrededor de un individuo. Engels planteó a finales del siglo XIX que el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad. Es decir, planteó que el Estado es un constructo social. Urianov, de manera un poco radical, decía que el Estado es producto, manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Son posturas y posiciones que se han ido construyendo a través de la historia con relación a esa entelequia que se denomina Estado. Ya en el siglo XX, Max Weber consideró al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio es un elemento distintivo de ese territorio, pero que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y Carré de Malbert propuso que este Estado es una comunidad de hombres fijada en un territorio propio y que posee una organización. Entonces esto aquí va alimentando unos conceptos que aún pareciera que no estuvieran claros por parte de toda la población. Para finalizar esta parte, planteamos un concepto que ha sido una aprobación de varios países en 1933 en la séptima conferencia internacional americana, donde se firmó un convenio que dice que los derechos y deberes de los estados, y se estableció que los requisitos para que un estado sea reconocido en el derecho internacional debe cumplir los siguientes elementos: tener una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y, de hecho, la capacidad de relacionarse con los otros estados. Esta es una de las bases de los criterios que hoy se manejan en nuestro país y sigue vigente. Y un concepto muy claro nos lo da la Sociedad Geográfica Colombiana cuando plantea que cuando un grupo humano asentado en un territorio se organiza, forma un gobierno y se independiza de otros grupos, aparece el Estado. Y ese es un concepto esencial. Y por último dice que el Estado supone una situación de convivencia humana en la forma más elevada dentro de las condiciones de cada época y cada país. Pero también dice algo fundamental, que el Estado tiene tres factores: un territorio, una población y un gobierno, es decir, una organización político-administrativa. Entonces, a partir de estos, lo expuesto de manera muy rápida, entonces nos debemos preguntar qué es el Estado. Entonces, podríamos plantear de manera inequívoca que los estados no son otra cosa que una forma de organización de una población en un territorio. Para el caso colombiano, en el artículo 1 se define que Colombia es un estado organizado en forma de república unitaria. Esa es la decisión que la población colombiana ha adoptado con relación al Estado colombiano. La pregunta que hay que hacerse es si los miembros o asociados del Estado
de qué manera conocen la integralidad de ese manual de convivencia que se denomina Constitución, que es donde está asentado qué es ese Estado, sus definiciones, sus conceptos claves. ¿Cómo se orienta ese conocimiento? ¿Qué tanto conocemos a profundidad ese documento? Y entonces, en la Constitución colombiana, en la última, de 1991, en el artículo 41, se establece que en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Es un imperativo que toda persona que esté asentada y haga parte del Estado, en este caso el colombiano, deba conocer a profundidad esa norma de normas que se llama Constitución. Y en un momento tan fundamental hoy, estamos en una crisis, una pandemia, producto del COVID-19, ¿por qué se plantea que hay que retomar ese elemento de instrucción y formación cívica? Porque la crisis nos ha creado la necesidad de saber realmente cuál es nuestra ubicación en el Estado, cuál es nuestro papel. ¿Será que otros solucionarán los problemas, los que denominamos gobierno? Y peor aún, cuando planteamos de que es el Estado, como si fuera por fuera de nosotros, quien va a solucionar los problemas. Así consideramos que sí es importante esa recuperación de la instrucción cívica como formación, ¿ya? Porque tenemos que entender que la solución a los problemas dependerán del modelo y la forma de Estado que se haya definido en cada país. La pregunta que de pronto puede a muchos no gustarle y es, ¿hacemos parte de ese Estado como actores activos, pasivos o somos indiferentes? Y eso depende del concepto que cada uno de nosotros tenga del Estado. Y una pregunta que no es muy comprendida y es muy debatida es, ¿qué son primero? ¿Los derechos o los deberes? ¿Qué entendemos por cada uno? ¿Dónde está su ubicación? ¿Cómo lo manejamos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro barrio? Y más aún, ya a nivel gubernamental e incluso a nivel de Estado. Aunque no son los temas de esta propuesta, sí es una inquietud que se deja hacia el futuro. En el caso colombiano, la estructura, cómo fue escrita su redacción en la última Constitución colombiana, es de la siguiente manera. Desde los principios entra al tema de los derechos, luego habla de las garantías y de los deberes, habitantes, participación, partidos, luego dice organización del Estado, luego habla de la rama legislativa, ejecutiva y judicial, las elecciones, organismos de control, va finalizando con la organización territorial, el régimen económico y la hacienda pública, cómo se reforma la Constitución, las disposiciones transitorias definidas en esa Constitución de 1991 y luego lo que se le ha agregado en materia de título, como el caso del título transitorio, y finaliza con una constancia del texto constitucional. ¿Qué vemos en esta Constitución? Y como resumen, es una Constitución que tiene 14 títulos básicos con 383 artículos, 3 artículos transitorios con 102 artículos y una constancia, además del preámbulo. Los títulos básicos fueron los aprobados el 6 de julio de 1991 y los artículos o títulos transitorios ha sido la construcción, los agregados. Una parte fue aprobada el 6 de julio, pero también hay otros que han sido agregados hasta el año 2020. ¿Qué inquietudes genera esta estructura? Primero, partiendo de un criterio, que un Estado es una organización que tiene 3 elementos que interactúan de manera compleja: un territorio, una población y un gobierno. Y no se debe trabajar separando cada uno de esos elementos. La propuesta que hay es analizarlo desde un punto de vista complejo y que siempre están en constante interacción. Algunas inquietudes de reflexión es que, a pesar de que se dice que la Constitución del 91 es nueva, realmente su estructura no difiere mucho de la misma de 1886. En el tema de un orden a partir de un criterio que es un Estado, que es una organización, podríamos considerar de que es un orden desordenado porque se entrecruzan temas en el texto general de la Constitución. Pero lo más complicado es la concepción reduccionista del Estado,
cuando aísla y separa a la sociedad civil no gubernamental y el territorio de la complejidad del sistema total, que conversábamos hace rato. Entonces, se considera que un número reducido de personas del gobierno constituyen el Estado y nos saca a todos los demás. Y resulta que si todos somos Estado, no podemos aislarnos de toda la situación que vive el Estado y todos los problemas y de cada uno de sus elementos. Y hablamos de una democracia amplia, sin embargo, en la Constitución, en lo que se denomina gobierno nacional se reduce a un grupo de personas que no sobrepasan los 26 y dice que el gobierno nacional está constituido solo por el presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Puede parecer algo sin importancia, pero resulta que tenemos más de 2 millones de personas trabajando con el gobierno a todo nivel, por lo tanto no se debería reducir el tema del gobierno a un pequeño grupo. Otra cosa son las responsabilidades máximas que tienen algunas personas. Y los términos clave dentro del desarrollo de los estados, que son la participación, la ciudadanía, la democracia, no tienen una claridad conceptual clave y hace que se trastoque y se les dé un uso muchas veces desacertado en la misma. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre esa constitución, a leerla de una manera profunda, pero lo importante en este ejercicio es por el momento en que se pasa en el mundo, cuál es el papel de cada individuo en el Estado. Entonces, se plantea que aprendamos el texto constitucional en todas las instituciones educativas, fundamentalmente, y de hecho, pues en todo el resto de la sociedad, pero que lo hagamos de una manera lúdica y aplicando conceptos asociados a la complejidad. Entonces, la propuesta enmarca de que lo primero que se tiene que definir es cuáles son los objetivos, principios y fines del Estado. Que puedan estar allí, pero ese es lo primero. Si yo me voy a organizar, lo primero que define es para qué, con quién, cuáles son los principios de trabajo, qué fines tenemos en la organización. En segundo lugar, se debe establecer quiénes constituyen la organización, cuáles son sus elementos constitutivos. Y debe estar claro en la Constitución cómo se organiza cada una de ellas. Luego, a partir de ese acuerdo de objetivos, cómo se logran esos objetivos. Es decir, cuáles son los deberes y obligaciones de cada asociado para poder lograr los objetivos generales del Estado y de cualquier organización. Seguirán los derechos que tiene cada asociado. Luego se establecerá constitucionalmente las características de cada elemento constitutivo para que todo quede claro. En la Constitución no se menciona la sociedad civil no gubernamental, las empresas, las fundaciones, las organizaciones, las ONG, por ejemplo, a las organizaciones sin ánimo de lucro, pero también las organizaciones con lucro, las empresas. Esas son parte del Estado, pero no se nos plantea así. Y hay una serie de reformas, en total en Colombia han sido 54 en total, 49 están vigentes y que también hay que reflexionarlas porque la han convertido en un texto demasiado pesado y confuso. Y la Constitución debe ser muy clara, no debe ser casi que reformada si tiene con claridad, porque las demás cosas se deben hacer a partir de su desarrollo en materia de normativa. Por eso proponemos un programa de formación y de conocimiento de la última Constitución y del Estado en general que contemple lo primero, los antecedentes, que se conozca la complejidad del mismo, ¿ya? Que se conozca que hemos tenido más de 5 constituciones, que conozcamos las definiciones del Estado, en qué consiste el concepto del Estado y el Estado colombiano en particular, cuáles son sus elementos, su modelo, los objetivos, sus principios, los fines y los conceptos claves como participación, ciudadanía, democracia y deberes, entre otros. A partir de allí, y tenemos claro cómo es que todos constituimos el Estado, se debe plantear los derechos y las leyes que definen y permiten esos derechos. Y en la Constitución actual eso está desordenado. Como cuarto es conocer el gobierno. Y aquí se presenta la gran discusión. ¿El gobierno
hace parte del Estado, mas no es el Estado. Porque es un tema, un concepto reduccionista. Porque todos hacemos parte del Estado, mas no todos somos parte del gobierno. Y por último, dado que está allí en ese ejercicio, son las disposiciones transitorias, la paz y la reforma de la Constitución. En estos 5 puntos consideramos que se debe organizar la enseñanza de la Constitución y el Estado para el caso colombiano y aspiramos que de pronto pueda servir para otros países. ¿Cómo lo hemos iniciado a generar? A partir de campus virtual, por las circunstancias que se tiene, con una experiencia de plataforma virtual, con 5 cursos bien definidos, esperando que puedan ayudar a reflexionar sobre eso. Pero lo más importante es cómo se hace. El conocimiento es un juego. La lúdica es un elemento fundamental del aprendizaje. Entonces, nos apoyamos en juegos diversos que permitan que el aprendizaje sea de lo mejor posible y no sea traumático, porque no es un tema de calificación, sino de aprendizaje. Por último, la conclusión a la que hemos llegado es que hay una necesidad de que cada una de las personas asociadas a los estados logren convertirse en verdaderos actores del ejercicio ciudadano, iniciando por la acción más simple: aprender y aplicar desde el hogar, el colegio y la universidad la esencia de los estados. Este ha sido los documentos que referencian este ejercicio. Entonces, muchísimas gracias por su participación y bienvenida a los análisis y reflexiones sobre este ejercicio.